Hoy tenemos la participación de expertos en materia de salud pública. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Salud Pública. El doctor Félix Hernández, quien es vicesecretario de la Secretaría de Salud de Fuerza del Pueblo. Y la doctora Yubelkis Aquino Rojas, secretaria general del Frente de Salud y Seguridad Social del Partido Revolucionario Dominicano, hoy analizando el desempeño que hay actualmente de las autoridades de salud en nuestro sistema. Y nosotros entendemos que es importante que la gente que quiere participar pueda hacerlo a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Muy buenos días, diga. Adelante. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de nosotros disecar, de hablar con amplitud todo lo relativo a la situación en materia de salud que vive la República Dominicana. Y yo pienso que un aspecto que es importante, doctor Sánchez Cárdenas, Yubelkis Aquino y doctor Félix Hernández, es que nosotros veamos cómo se mide el desempeño en un sistema de salud. ¿Cómo nosotros podemos medir eso? Bueno, tenemos que acudir a los indicadores, desde luego, para poder tener una idea de cómo se está comportando el sistema. Uno de los primeros, quizás uno de los resúmenes más importantes sobre el comportamiento del sistema de salud tiene que ver con gasto de bolsillo, porque ahí se resume en buena parte. ¿En qué medida? De cada 100 pesos que se gastan en salud, ¿cuánto pone el bolsillo del ciudadano y cuánto pone el sistema? Al final, el sistema es todo. El tema es cómo se financia. En el año 20, el gasto de bolsillo andaba por 43-44%. En el año 20, los elementos que impactan el gasto de bolsillo son múltiples. Y esto me llevó a una crítica en la mesa del diálogo de salud, porque en la nueva estructura planteada se crea un viceministerio de Economía de la Salud que en la explicación que se dio allí se iba a dedicar a controlar el gasto de bolsillo como uno de sus objetivos principales. Resulta que el gasto de bolsillo no es una función del ministerio ni del servicio, sino eso es plurinstitucional y sectorial que impactan, porque un paciente que para atenderse un servicio de salud tiene que coger dos motoconchos, que tiene que comprar un desayuno, etcétera. Son gastos que no están ahí, o que le dan una receta que tiene que ir a comprar o ir a buscar un suero para ponérselo dentro del servicio. Son gastos que está corriendo por cuenta del bolsillo del paciente. En este momento yo pienso que la cosa está, sin lugar a dudas, por encima del 45-46%. Un ahorro que hacía la gente con el 911, por ejemplo, una ambulancia que costaba 6 o 7 mil pesos y que se ha caído el sistema, pues lógicamente eso tiene que correr o sufrir las consecuencias de la no existencia o pagar un traslado del paciente que antes lo hacía el 911. Pero se dice, doctor, que hubo un deterioro de este sistema al final de la gestión pasada, que este sistema estaba prácticamente quebrado. ¿Eso es cierto? Es totalmente falso y son de las mentiras que este gobierno se ha acostumbrado a vender a la población. Nosotros dejamos el sistema con entre la llamada y la llegada de la asistencia en 16 minutos. O sea, la respuesta. La respuesta. Entonces, 16 minutos era la media. ¿Y ahora en cuánto está? El anterior director reconocía que estaba en 26, 28 minutos. Y yo digo, a poco tiempo de llegar, muere en la Z101 un locutor. Ustedes no recuerdan eso. Nunca llegó al 911. ¿Por qué? Van a decir que era un deterioro. No había tal deterioro. Ambulancias nuevas, se compraron 387 ambulancias para el sistema. Y eso fue todo un empuje que
logístico para la atención de la salud. La provisión de medicamentos que tenían los hospitales, si bien no era óptima, no estaba en las condiciones actuales que tienen. Y vayamos a indicadores materno-infantiles. En el año 2018, cuando yo llegué al ministerio, estaba en 107.4 la mortalidad materna. Y en el año 19 bajó a 92.4. Se montó el programa de contención de la mortalidad materno-infantil con participación social, acuerdo con la Asociación para Lucha contra la Mortalidad Infantil de la Iglesia, la Pastoral Materno-Infantil, y todos los grupos sociales. Eso nos ayudó con los procesos de capacitación que se llevan a cabo en los hospitales para atender el tema de la eficiencia de la prestación de atención, a reducir esa mortalidad materno-infantil enormemente. La mortalidad, por ejemplo, neonatal, que la encontramos en 18.2, la dejamos en 16. De manera que las tendencias eran de descenso de la mortalidad materno-infantil. Es verdad que la pandemia impactó todos los programas. Con eso no podemos ser mezquinos. Pero es por las haitianas, dicen ellos. Ese fue el discurso original. Y ahora yo quiero que ustedes me líen dos cosas de los indicadores a propósito. Malaria. Tenemos una elevación de la malaria en estos momentos, cerca de un 40%. El núcleo principal en 2017, 2018, 16 todavía, era la ciénaga de los Alcarrizos. Lo eliminamos el foco. Y eso pasó a ser, más impactado en los tres brazos. Se hizo, incluso con apoyo de OPS, un plan de microseguimiento de pacientes y búsqueda activa, que nos elevó el número porque eran localizados, una población residente haitiana importante que tiene movilidad. Y eso nos permitió que la detección nos aumente el número, pero posteriormente empiece el descenso. Lo que estamos viendo ahora es un aumento y además un dato interesante. La dispersión de los casos, como se está diciendo. Hoy dice la prensa que San Juan de la Maguana es el foco principal. Y la Altagracia, Friusa, que es el centro principal de la malaria, estaba controlado. Eso es en el este, ¿no? En la Altagracia, en la zona turística. Exacto. En Higüey. Sí. Es decir, todas esas cosas nos están indicando de por dónde anda el tema que tenemos. El aumento en estos 2 años de las enfermedades por vacunas. Ponga usted, y yo creo que es una de las cosas alarmantes, tétanos. La muerte con tétanos ha aumentado, señores. El año pasado fue una mortalidad que se incrementó más de un 40%. Y todavía este año estamos teniendo una alta mortalidad, una enfermedad por tétanos. Eso significa Tuvimos un brote de difteria, ¿no lo recuerdan? Sí, ese es un elemento que me gustaría, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, doctor Félix Hernández y Yuberquis Aquino, que analicemos el tema del programa ampliado de inmunización. ¿Qué ha pasado con este programa? Puesto que estas enfermedades que usted está señalando son enfermedades que justamente se impactan con un programa de inmunización que en los últimos 10 años, entre los 10 y 20 años pasados, pues ese programa había sido eficiente en el control de esas enfermedades que usted ha hablado, de difteria, ha hablado de tétanos, ha hablado de estas enfermedades tosferina, tétanos, que son fundamentalmente impactadas por la inmunización. ¿Qué ha pasado ahí? Adelante, Félix Hernández. Sí, yo creo que el doctor Sánchez Cárdenas, desde el punto de vista, como fue rector del sistema, ha resumido, ha hecho un resumen de qué ha impactado la salud colectiva, que yo hablaba hace un momentito, que esos programas se han deteriorado, y ahí no hay que hacer mucho análisis en eso. Eso está fundamentado en que todo se ha caído. Yo te voy a enfocar, y eso con mucha propiedad, porque me ha tocado aperturar, dirigir hospitales, igual que a Mauri, La Fontaine, que está aquí, y me iría a la provisión, que también por ahí tú lo mides, la provisión del servicio. Entonces, cuando los indicadores se caen
que tú ves que cómo está el índice de rotación de cama. Que el paciente tiene que durar mucho tiempo ahí para que le resuelvan un problema quirúrgico. Cuando tú hablas del índice nosocomial de infecciones intrahospitalarias, ese es un indicador que te habla de la calidad de la atención que el doctor lo tocó. Entonces yo creo que nada más tocando esos dos, la mortalidad materna y qué porcentaje de pacientes fallece cuando llega a esa institución, es un indicador de cómo anda la calidad de la atención. Y esto tiene que ver todo con medicamentos, con asistencia oportuna, con todo lo que es la gestión en sentido general. Entonces, por eso te hablo que cuando se enfoca desde el punto de vista de la rectoría, que tiene que ver con todos esos programas que te habla de vacunación, que vinieron enfermedades que habían desaparecido y que volvieron ya. El caso de la difteria, por ejemplo. Claro, no solamente por el tema de la pandemia, sino que hubo un descuido. Cuando te hablo del territorio, esos promotores de salud han desaparecido, que era lo que andaban buscando, que andaban recogiendo informaciones. Hoy día se habla de un subregistro, que también eso es grave en la gestión. Incluso han sacado de las estadísticas esa paciente que usted hablaba, extranjera, para que no aumente el índice de mortalidad materna. Y son estrategias porque el gobierno se ha enfocado más, y por ello hablaba que había fracasado en temas de salud, en el tema publicitario. Y esto de salud no es publicidad, es realidad. Que cuando el paciente llega, tiene que tener la oportunidad de la atención, pero tiene que haber la equidad, que no tiene que ver necesariamente con lo económico, sino con la asistencia, con la oportunidad, con el acceso, con la equidad en lo financiero, pero también con la equidad en el trato humanizado. Y todo esto es un paquete que debe tener contento, como hablaba Zenén, con mucha propiedad también, el tema de los médicos, de los honorarios, porque estamos hablando en un sistema de que tú andas con la mano en los bolsillos. ¿Cuánto tengo para comprar en el supermercado? Y el médico te ve que se convierte en un chiripero, que anda brincando de instituciones a instituciones buscando cómo complementar esa canasta familiar. Entonces este gobierno, en materia de salud, igual que en educación, si no hay una planificación de la inversión, de cómo se va a gestionar, y ya esto se acabó, porque estamos hablando de menos de 2 años, y para tú planificar un sistema de salud, planificarlo, eso te lleva. Entonces, por eso la ventaja que nosotros tenemos y la preocupación alta que tiene la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, y cuando nos reunimos con todo el equipo, nuestra preocupación es que no sentimos que hay una planificación en materia de salud, y por eso reiteramos que totalmente fracaso en tanto lo que es la rectoría, los programas, fracaso en lo que es la provisión del servicio, y ya en financiamiento se ha dicho muchísimo que la gente está sintiendo, y esa parte económica, ese bolsillo que va a sacar, la gente vaya a votar por el bolsillo. ¿Cuánto me rinde? ¿Cuánto yo pagaba de luz, de energía eléctrica? ¿Cuánto estoy pagando? ¿Cuánto me salía a mí comprar medicamentos? Hoy me lo daba Salud Pública ayer, un paciente con cáncer. ¿Y cuánto tiene que esperar y trabajar? ¿Cuánto se ha hablado aquí que los medicamentos y el programa de altos costos se cayó? Hoy día que vienen los medicamentos, que ya están en camino, que ya planificamos, pero eso es planificación. Indicadores se hacen en base a planificación. Si hay pocos hospitales hoy día que pueden mostrar buenos indicadores, es porque han dejado incluso los gerentes de planificación ahí y pueden mostrar resultados. Y la Fonte y yo estábamos, por ejemplo, el viernes en un hospital que estaba mostrando algunos números de indicadores, y son de las pocas excepciones que hay, porque han tenido que dejar esa planificación. Ha habido una continuidad del Estado, pero los cambios no son para desbaratar lo que hay, es para continuar mejorando lo que hay. Y eso es lo que ha pasado en salud, que se ha querido desbaratar todo, pero vamos por mal camino. Ustedes han coincidido de que estamos viviendo un momento en el que el sector salud deja muchas cosas que desear, un momento sombrío, indicaba el doctor Sánchez Cárdenas, decía usted, el Estado ha fracasado en tema de salud. ¿A qué entienden ustedes que se debe que se haya experimentado eso en este momento, doctora Yubelkis, en esta ocasión? El doctor Félix Hernández tocaba un punto de lo que yo quiero enfocar sobre cómo se mide el sistema de salud. Acceso a los servicios de salud, la equidad, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad. ¿Podemos hablar nosotros que eso está comprometido en este momento en nuestro país? Exactamente, podemos hablar sobre eso porque si nosotros analizamos cada uno de esos ejes fundamentales que miden el sistema de salud, nosotros podemos hacer una pregunta, por decir uno.
¿Estamos recibiendo nosotros acceso a los servicios de salud? Donde para mí es no, porque todavía nosotros no hemos sido capaces de que se inicie la atención primaria y de que se haga universal la salud para todos. Pero eso es una herencia. Este gobierno no es el responsable de que no se haya iniciado. Es una herencia, pero el doctor decía, y yo estoy de acuerdo, que los procesos que se comienzan y que se ponen ya las primeras piedras y la primera zapata para hacerlo, tienen que continuarse, no destruirlo, no ir en detrimento de lo que ya se está pensando en hacer. Entonces, si cada gobierno que viene desbarata lo que el otro quiere intencionalmente ayudar a hacer, crear y proveer al Estado Dominicano de una herramienta que tiene el Estado, la garantía de la salud del pueblo dominicano, no podemos nosotros entonces festinar que lo que estaba bien hecho se desbarate. Entonces nosotros creemos que debe el gobierno y debe el Estado dar un paso hacia adelante, que yo comparto también con usted, doctor, creo que se ha hecho un poco tarde, de que las cosas se redireccionen, porque realmente nosotros podemos ver que no hay equidad, doctor. Nosotros aquí no hay sostenibilidad. Ahí venía muy bien el caso de lo que era el plan de la inmunización. Aquí la sostenibilidad se hace por un boom. Hay dengue, todo el mundo dengue, y se olvida entonces de las otras cosas que debe de ir una gerencia dirigida a darle continuidad y sostenibilidad a los procesos que se están planteando en el momento y que deben de tener una visión ampliada 360 de todos los tipos de enfermedades que están atacando el país, porque eso es una realidad. Entonces nosotros creemos que ahora mismo cada uno de esos factores que estoy enfocando, por eso dije al principio de mi comentario, la salud, el sistema de salud dominicano está colapsando, porque no hay ningún tipo de referencia en ninguno de esos tipos de ejes fundamentales que rigen los pilares de la salud. Ahora bien, me gustaría escuchar la opinión de ustedes tres señalos. Por vía de la seguridad social, solamente para servicios, medicamentos e insumos, hay alrededor de unos 90 mil millones de pesos. Extra que no se contaba antes. Y este equipo de gestión ha logrado universalizar, entre comillas, la salud. Entonces, ¿tiene alguna justificación el hecho de que los hospitales no puedan captar por vía de una buena gestión una mayor cantidad de estos recursos? Y cuando estamos viendo que hay un florecimiento de todos los negocios privados, de salud, de todas las cosas, ¿tiene alguna justificación? Bueno, empecemos por señalar algunos de esos elementos. El vínculo entre la seguridad social y la parte de prestación de servicios, en la parte pública. La seguridad social, cuando tú dices que se ha universalizado porque se han agregado 2 millones aproximadamente de cobertura que va a los subsidiados. Así es. Que anteriormente el gobierno del PLD fue quien introdujo los 8 millones que están en la seguridad social. O sea, lo que han hecho es continuar agregando a la población para que tenga el acceso a los subsidiados. Y a eso hay que agregar, doctor Cárdenas, que el presidente Luis Abinader ha señalado recientemente que ha aumentado la provisión para enfermedades catastróficas de 1 a 2 millones de pesos. O sea, es un anuncio que se ha hecho recientemente. Bueno, fíjese la contradicción que hay entre el anuncio y la queja ciudadana. Entonces, si hay más dinero, ¿a qué se debe? Gestión. Porque si el presidente dice que ha aumentado 1 millón de pesos para alto costo, entonces, ¿por qué se queja la gente de la ausencia de los medicamentos? Porque a pesar de tener en caja el dinero, no se compra a tiempo. Y los procesos de adquisición, algo hay aquí que no cuadra. Eso está bastante claro en ese sentido. Ahora, yo vuelvo a la pregunta que hacía Roberto, en el siguiente sentido. En la seguridad social hay un vínculo entre el sistema económico y social y ella. Es decir, los mejores programas y los mayores financiamientos están en el contributivo. Y usted lo puede ver en que, por ejemplo, en un contributivo tiene una media de cápita de sobre los 1.300 pesos, mientras que el subsidiado sigue en 200 y pico de pesos.
Entonces esa brecha gigantesca entre el subsidiado y el contributivo, mientras no se corrija el financiamiento de los hospitales, que se supone que la seguridad social debe ser un arma para ese financiamiento, muchos hospitales que dependían que tenían buena gerencia, pudieron aumentar sus ingresos porque habilitaron sus hospitales para el cobro a la seguridad social. Otros, aún estando habilitados, no tienen una gestión adecuada para cobrarle a la seguridad social. Pero al margen de eso, los financiamientos históricos siguen en los hospitales, con todo y eso. Entonces, siempre ha habido en el sistema un tema de falencias de gestión, evidentemente. Pero en estos momentos, ¿qué es lo que estamos mirando? Un agravamiento. Y yo creo que aquí, con la movilización de recursos humanos que se hizo, echando a un lado, usted está mencionando, doctor, el tema del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Quién es la persona más capacitada que yo conozca en esa materia en este país? Garif. El doctor Garif. El doctor ¿Y Garif. qué hicieron con el doctor Garif? Lo sacaron del programa ampliado y trajeron a una persona que no tenía esas competencias. ¿Por qué dejan al gobernador del Banco Central? Ningún gobierno lo ha movido. Eficiencia. Por Ha sido eficiencia, eficiente, ¿no? confianza, etcétera. Bueno, pues nosotros teníamos la confianza exactamente con Garif, pero lo quitan. ¿Para qué? Para poner el tema político de por medio. Sangre, otro de los elementos importantes de todo esto. ¿Qué hicieron? ¿Qué ha pasado, doctor, justamente Se supone con que ese gran centro que es una aspiración del pueblo dominicano, contar con un centro de acopio y de coordinación nacional, que es el llamado Hemocentro Nacional? Bueno, la rectoría de la sangre, justamente esa es la institución que se creó para eso, con entrenamiento, seguimiento, planificación con el Hemocentro de Cataluña. Es un trabajo que se hizo y se dejó equipado. Ese personal que se entrenó prácticamente lo despidieron. Y yo puedo poner una anécdota casi personal. El ingeniero industrial encargado de procesos, óigame, no hay hemocentro que no tenga ingenieros industriales a cargo del manejo de los procesos, si se quiere ser una buena institución. Apareció una ginecostetra y dijo, ¿cuánto tú ganas? Tanto, ese es mi puesto. Y la pusieron. Que me desmientan. Entonces, el técnico encargado de manejar los procesos, sustituido por una persona sin las competencias. Y eso se fue extendiendo, de manera que el país se gasta dinero y esos perfiles no obedecen. Pero eso ha pasado en muchísimas instituciones. ¿Entiendes? Entonces, hay técnicos de 25, 30 años en el sistema que fueron despedidos. Directores de hospitales con entrenamiento y fueron despedidos para traer a improvisados. Entonces, en manejo de recursos humanos, por razones políticas, que hay evidentemente un sesgo que se ha revertido contra el sistema. El tema que se alega del financiamiento, fíjese que en este tema de la salud hay que poner mucha atención. Una de mis primeras gestiones fue crear la mesa sobre atención primaria. Yo no sé si usted lo recuerda cuando yo llegué al ministerio. Y ahí estaba el colegio médico, estaban las ARS, estaba la Seguridad Social, estaba el Servicio Nacional de Salud. Estábamos todos los actores principales allí, incluyendo Andeclip. ¿Por qué? Por la importancia estratégica que eso tiene sobre el sistema. Doctor, a propósito de eso que usted acaba de señalar, ¿qué es lo que hace falta en la República Dominicana para que la atención primaria sea una realidad? Porque nosotros hablamos del tema atención primaria, sabemos la fortaleza que tiene el concepto desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de la calidad científica que representa atención primaria, y que socialmente la gente lo acepta. O sea, esas tres patas tiene como bondad. Pero ¿por qué razón usted, que dice que inició su gestión articulando todos los actores, digamos los principales actores, y la atención primaria, qué es lo que falta para que arranque? Nos vamos a una pausa, señor director, y en breve
continuamos hablando del desempeño del sistema de salud en la República Dominicana.